15 impactos sobre China. Los secretos del país más poblado del mundo. Número 1. Sistema de transporte laberíntico y extraño. El primer consejo de supervivencia cuando llegas a Chongqing, China, es apagar Google Maps o prepararte mentalmente para volverte loco. ¿Por qué? Porque en esta ciudad, los satélites en el espacio no pueden saber si estás en el suelo o flotando en el piso 22 de un edificio. En Chongqing hay un nudo de transporte llamado Huanghueguan, una gigantesca estructura de hormigón compuesta por 5 niveles de puentes superpuestos, con 20 rampas que se ramifican en 8 direcciones diferentes. Debido al terreno montañoso y empinado, donde el suelo plano es extremadamente escaso, los ingenieros se vieron obligados a construir las carreteras en vertical. Por eso, si un conductor toma un desvío equivocado, tendrá que recorrer entre 15 y 20 kilómetros adicionales, incluso perderse hasta llegar a otra provincia antes de poder dar la vuelta. La rareza de Chongqing no termina en las carreteras. Como ya no hay terreno para separar el ferrocarril y las zonas residenciales, la ciudad ha integrado ambos en uno solo. En la estación Lisiva, el tren ligero atraviesa directamente los pisos 6 al 8 de un edificio residencial de 19 plantas. Los residentes aquí salen de casa y suben al tren para ir a trabajar de inmediato. En cuanto al ruido, el tren utiliza ruedas de goma y cojines de aire, por lo que el nivel de ruido medido cuando pasa es de solo unos 60 decibelios, equivalente a una conversación normal, y no hace vibrar los vasos de agua en la mesa de comedor de los hogares que viven justo al lado. No te sorprendas si ves un autobús circulando por la carretera y de repente, se lanza directamente al río Yangtze. Para satisfacer la necesidad de transporte entre ambas orillas del río Yangtze sin construir más puentes, Chongqing ha puesto en funcionamiento autobuses anfibios. Al entrar en el agua, el vehículo activa automáticamente sus hélices y se mueve como una lancha. El siguiente desafío se encuentra en Xinjiang, con la antigua carretera Panlong. El problema de esta zona es la gran diferencia de altitud al subir desde la base de la montaña hasta la meseta del Pamir, a más de 4.000 metros de altura. Es como apilar 5 torres Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, una sobre otra y conducir hasta la cima. Para resolverlo, los ingenieros crearon una carretera de 75 kilómetros con más de 600 curvas cerradas. Algunas curvas son tan pronunciadas que alcanzan ángulos de hasta 180 grados. Por último, hay un récord en la construcción de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad. Los ingenieros descubrieron que la estación de autobuses de larga distancia Houxi se encontraba justo en medio del plan. En lugar de demolerla, causando desperdicio y contaminación ambiental, decidieron trasladar todo el edificio de 300,000 toneladas, equivalente al peso de 170 aviones Boeing 747. Los ingenieros utilizaron 500 gatos hidráulicos para levantar el edificio, girarlo 90 grados y desplazarlo 288 metros hasta una nueva ubicación. El récord Guinness reconoce este como el edificio más pesado jamás trasladado en una trayectoria curva sin que se rompieran los cristales de las ventanas. ¿Te gustaría experimentar estos sistemas de transporte? Si es así, comenta el número 1 para que lo sepa. Número 2. China y los más grandes. Haz la prueba. En tu casa, de cada 3 objetos que usas, uno tendrá la etiqueta Made in China. Según datos de las Naciones Unidas, este país produce casi el 30% del total de bienes a nivel mundial, por lo que es conocido como la fábrica del mundo. ¿Puedes creer que una obra hecha por el hombre tenga suficiente poder para hacer que la Tierra gire más lentamente? La respuesta es sí, y se encuentra en China. Es la presa de las 3 gargantas, Three Gorges Dam, la mayor presa hidroeléctrica de hormigón del planeta. Su embalse retiene 39.000 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para llenar 15 millones de piscinas olímpicas. Esta enorme masa de agua es tan pesada que ha alterado el momento de inercia de la Tierra. Según cálculos de la NASA, este desplazamiento de masa ha hecho que la Tierra gire más lentamente en 0,06 microsegundos. Dejando el agua, mira al cielo de Chongqing para ver la locura de su arquitectura. Aquí se encuentra el edificio de cristal, descrito como un corredor de vidrio de 300 metros suspendido en el aire. Para que lo imagines mejor, esta longitud es igual a la altura de la Torre Eiffel, es decir, han colocado la Torre Eiffel en horizontal a una altura de 250 metros. También en esta ciudad, la escala de la gastronomía alcanza niveles extremos con el restaurante de Hot Pot Pipa Yuan. Este lugar cuenta con 900 mesas alineadas, atendiendo simultáneamente a más de 3.000 comensales, equivalente a la población de un pueblo entero cenando al mismo tiempo. Debido a su enorme extensión que cubre toda una ladera, desde el estacionamiento los clientes deben caminar cuesta arriba durante 30 minutos para llegar a las mesas más altas. Pero lo colosal no solo está en el hormigón, sino también en la población. Con más de 1,4 millones de habitantes, si todos los chinos se tomaran de las manos formando una línea, esta daría 42 vueltas alrededor del ecuador de la Tierra. Junto con la población, existen construcciones históricas a la misma escala. La ciudad prohibida,
Forbidden City, en Beijing, tiene una superficie de 720.000 metros cuadrados, equivalente a 100 campos de fútbol estándar juntos. Para completar este complejo de 980 edificios, la dinastía Ming movilizó a más de 1 millón de trabajadores durante 14 años consecutivos. En escultura, el Gran Buda de Lesan en Sichuan mide 71 metros de altura, equivalente a un edificio de 20 pisos. Su tamaño es tan grande que una sola uña del pie puede albergar a un adulto sentado, y sus cejas miden 5 metros de largo, más que un automóvil Mercedes S-Class. Si quieres experimentar subir una montaña en solo 1 minuto y 32 segundos, visita el ascensor Bailong en Changiajie. Es el ascensor al aire libre más alto y largo del mundo, con una altura de 330 metros. También fue uno de los escenarios de la famosa película Avatar. Y el jefe final de esta lista es la Gran Muralla China. Esta construcción tiene una longitud total de 2,1196 kilómetros. Para que lo imagines, la circunferencia de la Luna es de unos 1,1000 kilómetros, lo que significa que esta muralla es casi el doble de larga que una vuelta alrededor de la Luna. Número 3. Las mujeres chinas son las más valiosas del planeta. Olvídate del oro o los diamantes, lo más caro y difícil de conseguir en China hoy en día es una esposa. Las estadísticas muestran que China tiene un excedente de aproximadamente 30 a 35 millones de hombres, una cifra suficiente para formar un país del tamaño de Canadá o Malasia. Como resultado, decenas de millones de hombres compiten ferozmente entre sí para encontrar una pareja. Para casarse, la familia del novio debe preparar una dote de hasta 5,000 yuanes, equivalente a unos 7,000 dólares. Con esa cantidad de dinero en Estados Unidos podrías comprar directamente un coche de lujo como un Mercedes-Benz C-Class o un Tesla Model S completamente nuevo. Y no se detiene ahí. En grandes ciudades como Beijing o Shanghái, el requisito obligatorio suele incluir un apartamento a nombre de ambos y un automóvil. La razón proviene de la mentalidad de tener un hogar estable antes de establecer una carrera y la presión de garantizar el futuro de los hijos por parte de la familia de la novia. Como consecuencia, muchas familias del novio deben gastar todos sus ahorros de toda la vida, incluso endeudarse, para que su hijo no se quede sin esposa. ¿Alguna vez has pensado que para casarte no tienes que conservar la virginidad, sino dormir antes con al menos 20 hombres? Algunas tribus en el Tíbet creen que esto ayuda a la mujer a desarrollar resistencia, demostrar su atractivo y acumular experiencia en la cama para servir mejor a su esposo. Después de cada encuentro, la mujer pide un pequeño objeto como pulseras o pendientes como prueba. Sin embargo, en la práctica esto es extremadamente difícil porque la población de la tribu es muy reducida y los hombres suelen casarse muy jóvenes. Por último, en la aldea Ngadai Village, una mujer puede casarse legalmente con todos los hermanos varones de una misma familia. Si cada hermano se casara con una esposa diferente y viviera por separado, la tierra familiar se dividiría en parcelas demasiado pequeñas para poder cultivarlas. Como resultado, eligen la forma de compartir los recursos y vivir juntos. Número 4. China está viviendo en los años 2050. China está funcionando como una película de ciencia ficción ambientada en el año 2050. Aquí, los robots ya no son solo modelos de exhibición. Entras a un hotel o a un complejo residencial, el repartidor solo necesita colocar la comida dentro del robot. Este robot sabe ir al ascensor por sí mismo, conectarse al wifi para seleccionar el piso, desplazarse hasta la puerta de tu habitación y llamarte por teléfono para que salgas a recoger tu pedido. Incluso, en lugar de los atascos en tierra, han pasado a las rutas aéreas. Los dispositivos voladores no tripulados dejan los paquetes directamente en el balcón de tu casa con una precisión de centímetros. Los robots están haciendo todo, desde maniquíes que saludan a los clientes, chefs que cocinan, camareros que sirven, hasta mascotas dentro del hogar. No te sorprendas si entras en una empresa en Hangzhou y no hay nadie allí. En una sala de 50 metros cuadrados, equivalente a una pequeña sala de estar, verás decenas de pantallas haciendo transmisiones en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos son streamers virtuales con expresiones y voces idénticas a las de los humanos. Ahora los humanos no solo compiten entre sí, sino que también compiten por el sustento con máquinas que nunca se cansan y no necesitan dormir. Los médicos con IA son aún más sorprendentes. En la Universidad de Tsinghua, donde el 100% de los médicos son virtuales, pueden diagnosticar más de 300 enfermedades comunes y al mismo tiempo aprender y actualizar datos continuamente. En solo unos días, un médico de IA puede acumular una experiencia equivalente a la de un médico real que ha tratado a decenas de miles de pacientes. En cuanto al transporte, China resuelve los desplazamientos de larga distancia con trenes de levitación magnética que alcanzan velocidades de hasta 600 km por hora, casi tan rápidos como los aviones comerciales, reduciendo el tiempo de un trayecto de 1.200 km a solo 2-5 horas. Dentro de la ciudad, autobuses y taxis sin conductor circulan por todas partes. Incluso, puedes abrir una aplicación en tu teléfono y pedir un helicóptero para que te recoja y evitar el tráfico. Los modelos de coches voladores civiles también se están actualizando constantemente, convirtiendo en realidad el escenario de atascos en el aire. Y olvídate del efectivo, las tarjetas o los códigos QR.
En estaciones o tiendas de conveniencia, las personas solo necesitan mostrar la palma de la mano frente a un escáner de venas para pagar. Incluso los bancos en los parques cuentan con carga inalámbrica y wifi gratuito. Dejando el suelo, ve a Wuhan para experimentar la sensación de flotar en el aire con el sistema de tren monorraíl suspendido. La vía está en el aire y el tren cuelga por debajo como un teleférico. Lo más especial es que el suelo del tren está hecho de vidrio templado transparente. Miras hacia abajo y ves tus pies caminando sobre las copas de los árboles y los pequeños vehículos que circulan debajo, con una vista panorámica de 270 grados y funcionamiento completamente automático sin conductor. Si quieres experimentar robots, trenes o helicópteros, comenta para debatir. Número 5. Los platos más extremos que solo existen en China. Si crees que eres un comensal valiente, desafíate con este menú extremo en China. El primer plato atacará tu olfato. Huevos cocidos en orina. En la provincia de Zhejiang, durante la primavera, la gente recoge orina de niños menores de 10 años en escuelas primarias para hervir huevos. Las cáscaras se agrietan para que la orina penetre en el interior y se hierven repetidamente durante todo el día hasta que la clara se vuelve de un color amarillo pálido y adquiere un sabor salado y amargo. La gente aquí cree que este plato ayuda a reducir el calor corporal, mejorar la circulación sanguínea y el olor característico se eleva desde la olla de huevos. Si eso no es suficiente, prueba el tofu apestoso. Podrás olerlo desde toda una calle de distancia, con un aroma intenso similar al de alcantarillas o calcetines sin lavar durante días. Pero cuando muerdes ese trozo de tofu negro, la capa exterior crujiente y el interior graso crean una paradoja de sabor que hace que muchas personas se vuelvan adictas de inmediato. El siguiente plato hará que tu vista se ponga en alerta. Brochetas de escorpiones e insectos. En los mercados nocturnos, escorpiones negros brillantes, cien pies y arañas aún mueven sus patas sobre los palillos. Los vendedores solo los sumergen en aceite hirviendo cuando haces el pedido. El sonido crujiente de los exoesqueletos al morder y el sabor mantecoso de los órganos internos de los insectos es una experiencia no apta para personas sensibles. Pero el punto máximo de crueldad es el plato llamado tres chillidos, también conocido como ratones recién nacidos. Son ratones que acaban de nacer, con el cuerpo rojo, sin pelo y con los ojos aún cerrados. El nombre tres chillidos describe el proceso de comerlos. El primer chillido cuando los levantas con los palillos, el segundo cuando los sumerges en una salsa picante y el último se apaga cuando los llevas a la boca y los masticas vivos. El mayor impacto está en el plato de hot pot de contenido del estómago de vaca de la etnia en Guizhou. En realidad, no son excrementos ya expulsados, sino una mezcla de hierbas proveniente del estómago y el intestino delgado de la vaca cuando el alimento aún no ha sido completamente digerido. La olla tiene un color verde característico y, al hervir, desprende un olor a hierba en descomposición mezclado con el fuerte aroma de los jugos gástricos. Al probarlo, el primer sabor es amargo en la garganta, pero luego deja un regusto dulce de hierbas. Se considera un remedio valioso para tratar enfermedades del estómago, aunque su color y olor son muy similares a los de las aguas residuales. Número 6. Incluso las cosas más locas se convierten en servicios que generan dinero. Incluso las cosas más locas se convierten en servicios que generan dinero. Si te pagaran hasta $70 solo por hacer fila, ¿lo harías? En un país con más de 1.000 millones de habitantes, el tiempo de espera puede durar entre 10 y 14 horas, equivalente a la duración de un vuelo directo intercontinental. Y así nació el trabajo de hacer fila por encargo a través de aplicaciones oficiales. Con esa remuneración atractiva, muchas personas están dispuestas a esperar turnos para consultas médicas, comprar bebidas de moda o acampar durante la noche para conseguir un iPhone en lugar de los ricos ocupados. Incluso, muchas tiendas gastan dinero para contratarlos como clientes falsos y crear un efecto de multitud artificial para engañar a los consumidores. ¿Puedes creer que en China te paguen por dormir en hoteles? Este trabajo existe para evaluar desde la suavidad del colchón, la presión del agua en la ducha hasta el aroma de los aceites esenciales en el vestíbulo y luego escribir reseñas en redes sociales, influyendo en millones de turistas. Si logras convertirte en uno de los mejores, puedes ganar hasta $1.500 al mes, con una tasa de selección de hasta 1 entre 10.000, tan difícil como ingresar a la Universidad de Tsinghua o a Harvard. ¿Crees que podrías hacer este trabajo? Además, la enorme presión social también ha dado lugar a servicios de rescate emocional bastante inusuales. Durante el año nuevo, para enfrentar la típica pregunta de ¿cuándo te vas a casar? Por parte de los padres, los jóvenes chinos están dispuestos a pagar entre $140 y $420 al día, equivalente a casi medio mes de salario básico, solo para alquilar una pareja y llevarla a casa. Aunque los contratos prohíben el contacto físico o los besos, este servicio aún conlleva numerosos riesgos de fraude. Pero aún más preocupante es el servicio de insultos por encargo arraigado en el mundo clandestino de Internet. Por solo $2 o $3, más barato que una bebida, puedes contratar a alguien para insultar a tus oponentes. Incluso existen programas llamados Call Dead, que pueden lanzar hasta 5.000 llamadas al día, convirtiendo el teléfono de la víctima en un objeto inutilizable.
aunque esto constituye una forma de violencia digital ilegal. Por último, aunque no es un servicio directo, los estándares extremos de belleza en las redes sociales chinas han generado indirectamente enormes ingresos para la industria de la pérdida de peso. Desde la tendencia de mostrar una cintura de exactamente 21 centímetros usando una hoja A4, que en realidad es apenas más grande que la mano de un adulto, hasta el desafío de colocar monedas en la clavícula, donde algunas chicas llegan a poner entre 50 y 80 monedas para demostrar su delgadez. Detrás de esas imágenes con millones de me gusta hay una presión psicológica enorme sobre los jóvenes, empujando a muchos hacia trastornos alimenticios y una obsesión poco saludable con el peso. Si fueras tú, ¿estarías dispuesto a pagar para experimentar estos servicios? Número 7. Costumbres feudales aterradoras. ¿Qué pensarías si, después de morir, tuvieras una boda en el inframundo? Suena absurdo, pero es una realidad en China con la costumbre del Mingun, también conocida como matrimonio fantasma. Te estremecerías al presenciar una boda decorada con un rojo brillante, con música y tambores festivos, pero cuyos protagonistas son retratos funerarios o figuras de papel. Surgida en el siglo XVII a.C., la gente creía que si un joven moría sin casarse, quedaría solo y perturbaría a los vivos. Para solucionarlo, la familia gastaba dinero para comprar un cadáver femenino y celebrar una boda para enterrarlos juntos. Aunque hoy está prohibida, en algunas zonas montañosas remotas esta práctica aún se realiza en secreto, convirtiendo los cuerpos de mujeres en mercancía dentro de un mercado negro espiritual. Dejando atrás estas bodas inquietantes, levanta la vista hacia los acantilados de cientos de metros de altura para ver la costumbre de los ataúdes colgantes. Los puntos negros suspendidos no son nidos de pájaros, sino ataúdes de madera que pesan cientos de kilos. Se creía que colocarlos en lo alto, cerca del cielo, ayudaría a que el alma trascendiera con mayor facilidad y evitara a los animales salvajes. Hasta hoy, cómo lograron los antiguos transportar esos pesados ataúdes a los acantilados resbaladizos sin maquinaria sigue siendo un misterio sin resolver. Y aún no termina. Cuando cae la noche en la región de Xiangxi, el miedo se traslada al oído. Si escuchas el sonido de una campana de bronce resonando en la niebla, los habitantes cerrarán sus puertas de inmediato para evitar encontrarse con una procesión de conducción de cadáveres. Este es el origen de la figura del Xiangxi en las películas. Según la leyenda, quienes morían lejos de su hogar eran reanimados por un sacerdote taoísta mediante hechizos. Los cuerpos formaban una fila, con los brazos extendidos, saltando paso a paso siguiendo el sonido de la campana para regresar a su tierra natal para ser enterrados. Por último, existe una costumbre que va en contra de toda moral, el entierro en Goakuan. Cuando los padres alcanzaban los 60 años, en lugar de ser cuidados, sus hijos los llevaban a la montaña y los colocaban en una tumba de ladrillo parcialmente construida. Cada día llevaban comida y añadían un ladrillo más a la entrada. Con el tiempo, la tumba quedaba sellada, dejando a los ancianos en oscuridad eterna, soledad y una muerte lenta por asfixia o hambre. Afortunadamente, esta práctica ha sido completamente erradicada. Número 8. Un país con controles y restricciones estrictas. Si quieres experimentar la sensación de ser observado, ven a China. Aquí nunca tendrás miedo de sentirte solo, porque siempre hay una mirada del Big Brother siguiéndote. Con el sistema de cámaras de vigilancia más denso del planeta, en promedio cada ciudadano tiene 3 cámaras apuntándole las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este control no solo se limita al mundo real, sino que también abarca el espacio digital. Aquí, si escribes facebook.com o youtube.com, el resultado será 0. El gobierno ha construido la Gran Muralla de Fuego para bloquear todo flujo de información proveniente de Occidente. En su lugar, 4.000 millones de personas están dentro de un ecosistema cerrado con WeChat, Weibo y Baidu. Allí, la información es filtrada cuidadosamente, las personas solo acceden a contenidos previamente censurados, mientras que los aspectos negativos de la sociedad son eliminados de inmediato. Este muro digital también bloquea la ola de entretenimiento cultural. Las personas no pueden ver libremente las superproducciones de Hollywood. La cantidad de películas extranjeras importadas cada año es muy limitada y debe pasar por un proceso de censura extremadamente estricto. Cualquier escena sensible o considerada inapropiada es eliminada antes de su estreno. Pero la censura en el cine no es nada comparada con la intervención en uno de los derechos más básicos, el derecho a tener hijos. El pasado ha mostrado las consecuencias de la política de restricción de natalidad que llevó a millones de familias a tener hijos de manera clandestina. Estos niños crecieron sin certificado de nacimiento, sin acceso a la educación y completamente invisibles en el sistema legal. El nivel de control más sensible se encuentra en la fe. En el Tíbet, los registros históricos muestran que de más de 2.600 templos antiguos, tras el periodo de la Revolución Cultural en 1976, solo quedaron 7. Monjes y monjas fueron obligados a abandonar la vida religiosa y a casarse en contra de sus creencias. En cuanto a prácticas como Falun Gong, estas han sido completamente prohibidas. ¿Qué opinas sobre este nivel de control en China? Déjame tu comentario. Número 9. Misterios históricos y criaturas legendarias. Los mayores misterios de China están dormidos bajo el agua y en lo profundo de la tierra.
A 40 metros de profundidad bajo el lago Qiandao se encuentra la ciudad de Xicheng, conocida como la Atlántida del Oriente. No es una ruina, sino una ciudad intacta con una extensión equivalente a 62 campos de fútbol juntos. Construida en el siglo II, esta ciudad de 1300 años de antigüedad aún conserva sus 5 majestuosas puertas. Gracias a la conservación bajo el agua, las esculturas de leones y dragones finamente talladas permanecen tan nítidas como si hubieran sido terminadas ayer, desafiando el paso del tiempo. Dejando el fondo frío del agua, nos dirigimos al calor abrasador del desierto de Taklamakan para buscar a la belleza de Lulan. En 1979, los arqueólogos descubrieron la momia de una mujer con una antigüedad de 4000 años. Lo sorprendente es que su cuerpo se conservó casi intacto bajo la arena caliente. Esta región también contiene fenómenos difíciles de explicar. Por ejemplo, en 2008, este desierto árido fue cubierto inesperadamente por una capa de nieve de 4 centímetros que duró 11 días consecutivos, un fenómeno meteorológico sin precedentes. Desde el desierto, adéntrate en el monte Lishan para enfrentarte al ejército de terracota en el mausoleo de Qin Shi Huang. Este complejo es 200 veces más grande que el Valle de los Reyes en Egipto, protegido por ríos de mercurio altamente tóxico y sistemas de trampas subterráneas. Al estar frente a las 8000 estatuas de soldados, sentirás escalofríos al darte cuenta de que no hay dos rostros iguales. Cada estatua posee una expresión única, tan realista como si miles de personas hubieran sido convertidas en piedra. Por último, levanta la mirada hacia un acantilado vertical para admirar el templo colgante, Xuancon. Sí. Este templo de más de 1500 años no está construido sobre el suelo, sino adherido a una pared rocosa de 90 grados a una altura equivalente a un edificio de 20 pisos. A lo largo de miles de años de lluvia, viento y terremotos, mientras muchas construcciones modernas colapsan, este templo sigue en pie desafiando la gravedad. Hasta hoy, los arquitectos aún no han logrado descifrar completamente cómo los antiguos pudieron construir una obra maestra suspendida de este tipo sin una base sólida. Número 10. Cosas que solo se pueden encontrar en China. Si ves pandas en Estados Unidos, Japón o Francia, recuerda que todos tienen nacionalidad china. Con una población cercana a los 2000 individuos, esta comunidad podría formar un estado de pandas independiente, con una población 2-5 veces mayor que la del Vaticano. Es la única especie en el planeta que otros países solo pueden alquilar por millones de dólares al año, pero nunca comprar. Todas las crías nacidas en el extranjero deben ser devueltas a China. Si eres amante de la aventura, visita los cafés en Hangzhou. Aquí no hay aire acondicionado ni cómodos sofás. Los clientes deben usar equipo de seguridad y descender por un acantilado vertical de 200 metros de altura, equivalente a estar colgado fuera de la ventana de un rascacielos de 60 pisos sin balcón ni barandilla. Disfrutarás tu late con los pies suspendidos en el aire, la espalda apoyada en la roca y el abismo justo debajo de tus pies. Si llegas a una aldea en Henan, escuchas claramente a niños jugando y hueles comida cocinándose, pero al mirar alrededor no ves ni casas ni personas, el secreto está justo bajo tus pies. Todo el pueblo está excavado bajo tierra en forma de enormes patios cuadrados. Es una arquitectura llamada Sihechuan subterráneo, donde las personas viven bajo tierra para evitar los vientos fríos del invierno y el calor del verano durante más de 4000 años. Al mismo tiempo, esta estructura funciona como una fortaleza invisible perfecta, permitiendo que miles de personas vivan de forma segura y se protejan de bandidos o guerras. Existe una ciudad construida completamente con hielo y nieve en Harbin, sin un solo ladrillo ni hormigón. Todos los castillos, rascacielos y enormes toboganes aquí son tallados por artesanos directamente del río Songhua congelado. Cuando cae la noche, millones de luces LED brillan a través del hielo transparente, transformando el lugar en un reino de cristal resplandeciente bajo temperaturas de menos 30 grados Celsius. Número 11. Enormes ciudades fantasma. ¿Puedes creer que en China hay suficientes viviendas vacías como para que cada ciudadano de Francia tenga su propio apartamento? Según las estadísticas, actualmente hay alrededor de 65 millones de viviendas abandonadas en todo el país. Si se reunieran todas, tendríamos el segundo país deshabitado más grande de Europa, un lugar con casas completas pero sin presencia humana. Un ejemplo típico de este abandono es Ordos New Town, ubicada en el desierto de Mongolia Interior. Esta ciudad fue planificada originalmente para 1 millón de habitantes, con todas las comodidades modernas, edificios gubernamentales imponentes, un museo de arte con forma de enorme gota, un estadio con capacidad para decenas de miles de personas y zonas de villas alineadas. Sin embargo, en la práctica, la población se redujo a 300.000 y actualmente solo viven allí unas pocas decenas de miles de personas. Puedes conducir durante horas por avenidas de 8 carriles sin encontrarte con nadie. Como consecuencia de esta fiebre inmobiliaria, se han producido verdaderas quemas de dinero. En 2021, en Kunming, la gente presenció la demolición del proyecto Star City. 15 edificios de gran altura, con una inversión de hasta 1.000 millones de yuanes, colapsaron simultáneamente en una enorme pila de escombros.
Es como alinear 70 coches de lujo Rolls-Royce Phantom, el automóvil más exclusivo del mundo, y luego prenderles fuego a todos. Así fue exactamente como esta enorme riqueza desapareció en solo 45 segundos. Pero lo más extraño es que en Chengong, también en Kunming, a pesar de haber alrededor de 1,0000 apartamentos vacíos, todavía se siguen construyendo nuevos rascacielos. Si cada noche llevaras una maleta y durmieras en un apartamento diferente, te tomaría más de 270 años probarlos todos. Este lugar es conocido como la ciudad fantasma más grande de Asia. Número 12. Lugares turísticos donde los extranjeros no pueden poner un pie. Hay lugares en el mundo donde incluso un pasaporte poderoso o una cuenta bancaria multimillonaria se vuelven inútiles. El único permiso para entrar es la nacionalidad china. El primer destino te dejará sin aliento por el color rojo que cubre todo un valle, seda. Este es el mayor instituto budista del planeta, hogar de decenas de miles de monjes y monjas. Visto desde lejos, parece un mar de fuego formado por miles de casas de madera roja apiladas unas sobre otras. Sin embargo, sus puertas están cerradas para los extranjeros. La razón no es solo el terreno peligroso y el clima extremo a más de 4.000 metros de altitud, sino también las creencias religiosas. Un lugar de práctica espiritual está destinado al aprendizaje, no a ser un espectáculo o un zoológico para que turistas curiosos tomen fotos. El siguiente destino es el monte Laohun en Luoyang. Al estar allí, sentirás que has entrado en el palacio celestial de la novela Viaje al Oeste. Aunque es impresionante, este lugar es una zona prohibida para los visitantes internacionales. La razón es que la montaña se encuentra en el área de Luanchuan, una zona estratégica que alberga bases militares confidenciales. Por último está Shenongjia, un lugar que desconcierta al mundo por sus ataúdes colgantes suspendidos en acantilados verticales. Además, aquí habitan numerosas especies raras y diversas. Para proteger este importante ecosistema, el gobierno también restringe el acceso de turistas extranjeros. Número Tatlas, China y sus tabúes. Si en Occidente dejar unos dólares sobre la mesa te convierte en un caballero generoso, en China ese acto te convierte en alguien que ofende a los demás. Si dejas dinero a propósito, el personal te seguirá hasta la puerta para devolvértelo, pensando que lo olvidaste. Incluso, dar propina puede considerarse una falta de respeto, insinuando que el restaurante paga mal o tratando al personal como mendigos que necesitan caridad. Esta generosidad mal ubicada puede hacerte recibir miradas incómodas en lugar de agradecimientos. Los malentendidos culturales son aún más serios en las relaciones sentimentales. Si quieres terminar con tu pareja de manera sutil, regálale un paraguas. En cantonés, la palabra paraguas suena igual que separarse. Por eso, dar un paraguas para proteger de la lluvia transmite el mensaje implícito de "no quiero volver a verte". Es un objeto tabú para las parejas. También hay que tener cuidado al hacer regalos. Si regalas a alguien un sombrero verde, entenderán que estás insinuando que su pareja le es infiel. Incluso regalar cualquier tipo de sombrero requiere precaución, ya que en los funerales los familiares usan sombreros blancos en forma puntiaguda. Por ello, los sombreros suelen asociarse con la mala suerte. No te sorprendas si entras en un ascensor y ves que el panel salta del piso 3 al 5 o aparece como 3. La razón es simple, el número 4 suena similar a la palabra muerte. Del mismo modo, aunque el color rojo simboliza la buena suerte, nunca se debe usar un bolígrafo rojo para escribir el nombre de una persona viva. En China, el rojo se usa para escribir nombres en lápidas. Escribir el nombre de alguien en rojo en papel o en una pantalla se considera una maldición. Recuerda que al entrar en cualquier casa en China, siempre debes quitarte los zapatos. Al sentarte, no debes apuntar las plantas de los pies hacia otras personas, es mejor cruzar las piernas o recogerlas. Llevar zapatos dentro de casa se interpreta como introducir suciedad del exterior en el espacio del anfitrión. Además, mostrar la planta del pie, considerada la parte más sucia del cuerpo, hacia otra persona es un grave insulto que implica falta de respeto. Si en Estados Unidos y muchos países europeos dejar comida en el plato se considera de mala educación, en China terminar toda la comida tampoco es una buena señal. El anfitrión pensará que no has recibido suficiente y que sigues teniendo hambre, por lo que seguirá sirviéndote más. Por eso, si no quieres seguir comiendo, es mejor dejar un poco de comida en el plato. Número 14. Consejos para turistas. Si no quieres que tu viaje soñado se convierta en una pesadilla, recuerda bien lo siguiente antes de poner un pie en los aeropuertos de Beijing o Shanghái. Primero, guarda tu billetera, porque aquí el dinero en efectivo es casi inútil. Puedes estar en medio de Shanghái con un billete de 100 yuanes y aún así, no poder comprar ni una botella de agua porque nadie tiene cambio. Para sobrevivir, estás obligado a usar Alipay o WeChat Pay. Sin un código QR, te convertirás en una persona invisible en esta economía. Segundo, tu teléfono inteligente de $1000 se convertirá literalmente en un ladrillo si no tienes VPN. Como se mencionó antes, la Gran Muralla de Fuego bloquea todas las conexiones habituales. Google Maps no puede ubicarte correctamente,
Facebook e Instagram no cargan el contenido, y Gmail deja de funcionar por completo. Antes de que despegue el avión, asegúrate de comprar una SIM turística con VPN o instalar una aplicación para sortear la censura. Hay también un choque cultural delicado relacionado con la parte inferior del cuerpo. Si estás acostumbrado a los inodoros occidentales, prepárate para sesiones de gimnasio inesperadas en los baños públicos. La mayoría de los baños en China, incluso en centros comerciales modernos, son inodoros de cuclillas. La gente cree que esta postura es más higiénica porque no hay contacto directo con la superficie, y lo más importante, el papel higiénico no suele estar disponible. Lleva siempre pañuelos contigo, o podrías encontrarte en una situación muy incómoda sin solución. También tendrás que acostumbrarte a la falta total de espacio personal. Cuando hagas fila en un supermercado o para comprar un billete de tren, sentirás inmediatamente la respiración de la persona detrás de ti en tu cuello. En un país con más de 1.000 millones de habitantes, la distancia de seguridad de 1 metro no existe, las personas se acercan lo máximo posible para evitar que alguien se cuele. Aquí, ser demasiado educado puede significar perder tu turno. Número 15. Costes de viaje en China. En cuanto al dinero, China no es un paraíso barato como el sudeste asiático, pero tampoco es excesivamente caro como Japón o Europa. Primero está la visa. Antes de comprar el billete de avión, tendrás que pagar unos $60 a la embajada para que te coloquen la etiqueta de visado en el pasaporte. Este es un costo obligatorio y no reembolsable, independientemente de si tu solicitud es aprobada o rechazada, sin contar los gastos de servicios si utilizas agencias de viaje. Luego está el alojamiento. Con solo unos 10 a $15, puedes alquilar una cama en un dormitorio limpio y moderno en las grandes ciudades. Los hoteles también son bastante asequibles. Por unos $55 por noche, puedes alojarte en una habitación estándar de 4 estrellas, limpia y ubicada en el centro de la ciudad, un precio mucho más bajo que hoteles del mismo nivel en Singapur o Seúl. Especialmente, por entre $150 y $200, puedes disfrutar de servicios en lujosos hoteles internacionales de 5 estrellas con vistas privilegiadas. En cuanto a la comida, prepárate para que los precios en grandes ciudades como Pekín o Shanghái hagan que tu cartera duela un poco más. Un tazón de fideos de ternera de Lanzhou cuesta en promedio unos $4. Un vaso de té con leche tostado cuesta alrededor de $3, similar al precio de una bebida de Starbucks. Sin embargo, si quieres comer de forma más lujosa en restaurantes con platos como pato pequinés o hot pot de Sichuan, el costo es de unos $15 a $25 por persona. Las bebidas alcohólicas en los restaurantes locales son bastante económicas, una botella grande de cerveza nacional cuesta entre $1 y $5. El transporte público en China es extremadamente moderno y sorprendentemente barato. Un billete de metro o autobús dentro de la ciudad cuesta solo entre 0, 5 y $1 por trayecto. Si prefieres moverte más rápido, un viaje en coche por aplicación de 3 a 5 kilómetros cuesta entre $3 y $5. Incluso para viajar entre ciudades, la enorme red de trenes de alta velocidad ofrece precios muy razonables. Por ejemplo, un trayecto de más de 200 kilómetros desde Pekín hasta Shanghái cuesta solo entre $80 y $90. En resumen, si viajas con presupuesto ajustado, solo necesitas entre $40 y $50 al día. Si quieres mayor comodidad, alojándote en hoteles de 4 estrellas y comiendo en restaurantes, necesitarás entre $80 y $120. Un viaje de 5 días y 4 noches en China con un nivel de gasto cómodo, incluyendo vuelos de ida y vuelta, transporte en tren de alta velocidad y comida sin preocuparte por los precios, te costará entre $600 y $800. Esto es más caro que un viaje a Tailandia o Bali, pero solo la mitad del costo de visitar Tokio o París. Es un precio bastante razonable para experimentar un país de más de 1.000 millones de habitantes con récords extraordinarios y choques culturales. Y esos fueron 15 hechos interesantes sobre China. Espero que los 15 hechos de hace un momento te hayan dado una perspectiva nueva sobre este país. Si te parece útil el video, no olvides dar like, subscribe y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos viajes.